Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a El Manuscrito Eterno. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guardan las tierras olvidadas entre el Tigris y el Éufrates, donde civilizaciones surgieron y se desvanecieron como susurros en el viento? ¿Te has cuestionado cómo un pueblo misterioso pudo forjar un imperio que desafió a los grandes reyes de Egipto y enfrentó a los poderosos hititas? Esta noche soy Tomás y te acompañaré en un viaje hacia las brumas del segundo milenio antes de nuestra era, cuando las montañas del norte de Mesopotamia presenciaron el nacimiento de Mitanni, un reino que brilló con luz propia antes de desvanecerse en las sombras de la historia. Prepárate para cerrar los ojos, respirar profundo y dejar que tu mente viaje hacia un pasado donde la diplomacia, los carros de guerra y los misterios de una civilización perdida aguardan para revelarse ante ti. Recuéstate, relájate y permite que esta historia ancestral te envuelva en su serenidad, mientras descubres los orígenes de un imperio que cambió el destino del antiguo Oriente Próximo. En las vastas extensiones del norte de Mesopotamia, donde las aguas del Éufrates serpentean entre valles fértiles y colinas suaves, surgió hace más de 3.500 años un pueblo cuyo nombre resuena con el eco de lo enigmático: los hurritas. Estos hombres y mujeres no provenían de las llanuras mesopotámicas que vieron nacer a Sumer y Akkad, sino de las montañas orientales, de tierras donde el cielo se encuentra con picos nevados y donde los ríos nacen con fuerza antes de descender hacia las planicies. Los hurritas hablaban una lengua única, ajena a las familias semíticas que dominaban Mesopotamia, y diferentes también de las lenguas indoeuropeas que comenzaban a expandirse por Anatolia. Su idioma era un misterio en sí mismo, una ventana hacia una cultura que guardaba sus propios dioses, sus propios mitos y sus propias formas de entender el cosmos. Con el paso de los siglos, estos pueblos montañeses descendieron hacia las llanuras, estableciéndose en ciudades antiguas y fundando nuevas, tejiendo poco a poco una red de asentamientos que se extendía desde las orillas del Tigris hasta las riberas del Éufrates. El surgimiento de Mitanni como entidad política unificada no fue un proceso repentino, sino el resultado de siglos de migración, asimilación y conflicto. Durante los primeros siglos del segundo milenio, antes de nuestra era, los hurritas se infiltraron gradualmente en el tejido de las ciudades-estado que salpicaban el norte de Mesopotamia y el norte de Siria. Ciudades como Huasukani, que se convertiría en la capital del reino, y Alalak, que serviría como importante centro comercial y cultural, comenzaron a florecer bajo la influencia hurrita. Estos asentamientos no solo eran puntos de comercio, sino también centros de poder donde élites guerreras comenzaron a consolidar su autoridad. Fue en este contexto de fragmentación y competencia que surgió la necesidad de unidad, una fuerza centrípeta que permitiera a los hurritas enfrentar las amenazas externas que comenzaban a cernirse sobre sus tierras. Los poderosos reyes hititas desde Anatolia y los ambiciosos soberanos de Asiria desde el este observaban con ojos codiciosos estas tierras fértiles que controlaban rutas comerciales vitales entre el Mediterráneo y Mesopotamia. El nombre mismo de Mitanni evoca misterio y grandeza. Algunos estudiosos sugieren que deriva de términos hurritas relacionados con la realeza o el poder, mientras que otros lo vinculan con nombres de divinidades o lugares sagrados. Lo que sabemos con certeza es que hacia el año 1500 antes de nuestra era, el reino de Mitanni emerge en los registros históricos como una potencia consolidada,
capaz de dictar términos a sus vecinos y de establecer alianzas que resonarían por siglos. El corazón de este imperio se encontraba en la región conocida como Hanigalbat para los asirios y Naharina para los egipcios, una tierra de ríos generosos y campos de cereales que alimentaban a poblaciones crecientes. Desde esta base, los reyes de Mitanni extendieron su influencia sobre un vasto territorio que abarcaba desde las montañas de Zincde, Zagros en el este hasta las llanuras de Siria en el oeste, controlando ciudades tan importantes como Nínive, Arbela y Carquemis. Este dominio territorial no solo representaba poder político, sino también control sobre las rutas que conectaban las grandes civilizaciones de la época. La estructura social y política de Mitanni reflejaba tanto las tradiciones hurritas como las influencias de los pueblos indoeuropeos que se habían mezclado con ellos. En la cúspide de la pirámide social se encontraba el rey, cuyo título en hurrita era Ewori, un soberano que gobernaba con autoridad divina y terrenal. Bajo él, una aristocracia guerrera conocida como los Mariannu constituía la columna vertebral militar del reino. Estos nobles guerreros no eran simplemente soldados, eran maestros en el arte de la guerra de carros, una tecnología militar revolucionaria que transformó los campos de batalla del antiguo Oriente Próximo. Los Mariannu recibían tierras y privilegios a cambio de su servicio militar, formando una élite que mantenía tanto el orden interno como la defensa externa del reino. Por debajo de esta aristocracia militar existía una compleja red de administradores, sacerdotes, artesanos y agricultores que sostenían la economía y la cultura del imperio. Las ciudades de Mitanni eran centros de producción artesanal donde se trabajaban metales preciosos, se tejían telas finas y se producían cerámicas distintivas que llevarían la marca de la civilización hurrita a través del tiempo. La religión ocupaba un lugar central en la vida del reino de Mitanni, proporcionando cohesión cultural y legitimidad política a sus gobernantes. Los hurritas adoraban a un panteón complejo de divinidades, entre las cuales destacaba Teshub, el dios de la tormenta y señor del cielo, cuyo poder se manifestaba en los truenos que resonaban sobre las montañas y en las lluvias que fertilizaban los campos. Junto a Teshub se veneraba a Hepat, la diosa madre y consorte divina, protectora de la realeza y símbolo de fertilidad y vida. Otros dioses como Shaushka, diosa del amor y la guerra, y Kumarbi, padre de los dioses en la mitología hurrita, completaban un cosmos divino rico en mitos y rituales. Los templos de Mitanni no eran solo lugares de culto, sino también centros económicos que controlaban vastas propiedades agrícolas y empleaban a cientos de personas en sus servicios. Los sacerdotes actuaban como intermediarios entre el mundo humano y el divino, realizando complejos rituales que aseguraban el favor de los dioses y la prosperidad del reino. Esta dimensión religiosa permeaba todos los aspectos de la vida mitania, desde las ceremonias de coronación de los reyes hasta los contratos comerciales que invocaban a las divinidades como testigos y garantes. La ubicación geográfica de Mitanni fue tanto una bendición como un desafío constante. Situado en el corazón del creciente fértil, el reino controlaba territorios de inmensa riqueza agrícola, donde el trigo y la cebada crecían en abundancia bajo el sol de Mesopotamia. Los ríos que atravesaban sus tierras no solo proporcionaban agua para la irrigación, sino que también servían como vías de comunicación y comercio. Caravanas cargadas con estaño de las montañas orientales,
lapislázuli de Afganistán, madera de cedro del Líbano y textiles preciosos de diversas regiones convergían en las ciudades mitáneas, generando riqueza y intercambio cultural. Sin embargo, esta posición privilegiada también convertía a Mitanni en objeto de deseo para los imperios vecinos. Al oeste, el poderoso reino hitita de Anatolia miraba con ambición hacia las llanuras sirias. Al este, Asiria, aunque temporalmente debilitada, nunca olvidó sus antiguas pretensiones sobre estas tierras. Al sur, los casitas que gobernaban Babilonia representaban una presencia constante, aunque menos amenazante. Y más allá, al suroeste, el Egipto de los faraones del Imperio Nuevo se extendía hacia el Levante, buscando controlar las rutas comerciales y establecer su hegemonía en la región. En este contexto de presiones externas y oportunidades internas, los primeros grandes reyes de Mitanni comenzaron a consolidar su poder y a establecer las bases de lo que sería uno de los imperios más fascinantes del segundo milenio antes de nuestra era. Aunque los nombres de muchos de estos soberanos se han perdido en las arenas del tiempo, sabemos que figuras como Parratarna el I y su nieto Saushtatar llevaron al reino a su apogeo, expandiendo sus fronteras y sometiendo a ciudades que antes habían sido independientes. Estos monarcas no solo eran conquistadores, sino también diplomáticos astutos que comprendían que el poder no residía únicamente en la fuerza de las armas, sino también en la capacidad de forjar alianzas, de negociar tratados y de utilizar el matrimonio como herramienta política. La corte de Mitanni se convirtió en un centro de sofisticación cultural donde se hablaban múltiples lenguas, donde escribas dominaban tanto el cuneiforme hurrita como el acadio internacional, y donde se recibían embajadas de las principales potencias de la época. Así, en las tierras donde el Éufrates fluye con serenidad eterna y donde el viento del norte susurra secretos ancestrales, nació Mitanni, un reino que desafiaría el orden establecido y que escribiría su nombre en las tablillas de la historia con letras de gloria y misterio. Los hurritas habían descendido de sus montañas para convertirse en protagonistas del gran teatro del antiguo Oriente Próximo, y su historia apenas comenzaba a desplegarse. En los capítulos siguientes de este viaje, descubriremos cómo este reino forjó alianzas sagradas con Egipto, cómo sus guerreros de carros dominaron los campos de batalla y cómo, finalmente, el destino condujo a Mitanni hacia su ocaso entre las sombras de imperios aún más poderosos. Pero por ahora, permite que esta imagen del nacimiento de una civilización te acompañe en tu descanso, que el eco de pasos sobre tierra antigua te arrope en tu sueño y que la serenidad de conocer estos orígenes perdidos te traiga paz en esta noche. Continuamos nuestro viaje por las arenas del tiempo, viajeros del mito y la historia, adentrándonos ahora en la época más luminosa del reino de Mitanni, cuando sus reyes no solo gobernaban vastos territorios, sino que también tejían alianzas que cambiarían el curso de las relaciones internacionales del mundo antiguo. Imagina por un momento caravanas que cruzan el desierto bajo el sol implacable, portando no solo riquezas materiales, sino también princesas de sangre real cuyos matrimonios sellarían pactos entre civilizaciones. Visualiza los campos de entrenamiento, donde los más nobles guerreros perfeccionaban el arte de conducir carros de guerra a velocidades vertiginosas, transformándose en la élite militar más temida de su era. En este capítulo exploraremos cómo Mitanni alcanzó su cenit de poder y prestigio,
convirtiéndose en el interlocutor privilegiado de Egipto y en el amo indiscutido de la guerra de carros. Respira profundo, relájate y permite que tu mente viaje hacia los palacios donde faraones y reyes hurritas negociaban el destino de naciones, hacia los establos donde se criaban los caballos más nobles del mundo conocido, y hacia las salas donde princesas extranjeras se convertían en reinas de las dos tierras. El esplendor de Mitanni alcanzó su punto más alto durante el siglo XV antes de nuestra era, bajo el reinado de monarcas como Saushtatar, cuyo nombre resuena en las tablillas cuneiformes como el de un conquistador y diplomático de primera magnitud. Este soberano no solo expandió las fronteras del reino hasta límites sin precedentes, sino que también estableció un sistema de vasallaje que convertía a ciudades-estado de Siria y el norte de Mesopotamia en tributarias de Mitanni. Las riquezas fluían hacia Huasukani, la capital del imperio, donde los palacios se adornaban con oro, lapislázuli y marfil procedente de tierras lejanas. Los escribas de la corte registraban meticulosamente los tributos recibidos, carros d'once de guerra construidos con las maderas más finas, caballos de pura sangre criados en las estepas del norte, textiles teñidos con púrpura de Tiro y vasijas de plata labrada que reflejaban la luz de 1000 antorchas. Este flujo constante de riqueza no solo enriquecía al reino, sino que también permitía a los reyes de Mitanni mantener un ejército poderoso y una corte cosmopolita donde convergían embajadores, mercaderes y artistas de todo el Oriente Próximo. Pero la verdadera genialidad de la diplomacia mitania se reveló en su relación con Egipto, la superpotencia del sur, que bajo los faraones del Imperio Nuevo extendía su influencia por todo el Levante. En lugar de enfrentarse militarmente a los ejércitos de Kemet, los reyes de Mitanni eligieron el camino de la alianza estratégica, y el instrumento de esta política fue el matrimonio real. Durante generaciones, princesas de sangre hurrita viajaron hacia el sur, atravesando el desierto sirio hasta llegar a las orillas del Nilo, donde se convertirían en esposas de faraones y en madres de futuros reyes. La más célebre de estas alianzas matrimoniales ocurrió durante el reinado de Amenhotep III, uno de los faraones más poderosos y prósperos de la dinastía XVIII. Este soberano egipcio, amante del lujo y la diplomacia, contrajo matrimonio con al menos 2 princesas mitanias, consolidando así una alianza que duraría décadas. La primera de estas princesas fue Gilukipa, hija del rey Shutarna II de Mitanni, quien llegó a Egipto acompañada de un séquito de más de 300 damas de honor, un cortejo que deslumbró a la corte tebana con su magnificencia y exotismo. Las cartas de Amarna, ese extraordinario archivo diplomático descubierto en el siglo XIX de nuestra era, nos permiten escuchar las voces de estos antiguos soberanos a través del abismo del tiempo. En estas tablillas de arcilla, escritas en acadio, la lengua franca de la diplomacia internacional, los reyes de Mitanni y los faraones de Egipto se dirigían mutuamente como hermanos, un título que denotaba igualdad y respeto mutuo. Tushratta, rey de Mitanni y sucesor de Shutarna, escribió extensas cartas a Amenhotep III y más tarde a su hijo Amenhotep IV, conocido como Akenatón, en las que discutía asuntos de Estado, solicitaba oro egipcio y recordaba los lazos familiares que unían a ambas casas reales. Una de las hijas de Tushratta, la princesa Tadukipa, también fue enviada a Egipto para casarse con el faraón, llevando consigo una dote fabulosa y la esperanza de que esta unión fortalecería aún más los vínculos entre los dos reinos.
Estas alianzas matrimoniales no eran meros gestos simbólicos, representaban pactos políticos y militares que garantizaban la paz en las fronteras y el intercambio cultural entre civilizaciones que, aunque diferentes en muchos aspectos, compartían intereses comunes en mantener el equilibrio de poder frente a amenazas externas. Si te está gustando este viaje por los secretos del antiguo Oriente Próximo, no olvides suscribirte a El Manuscrito Eterno. Aquí encontrarás más historias fascinantes que te acompañarán en tus noches, permitiéndote dormir con la sabiduría de civilizaciones milenarias. Continuemos ahora explorando otro pilar fundamental del poder de Mitanni, su supremacía militar, basada en la guerra de carros. Los Mariannu, término que probablemente deriva de una palabra indoeuropea que significa joven guerrero, constituían la aristocracia militar de Mitanni y representaban la élite de la élite en el arte de la guerra de carros. Estos nobles no eran simplemente soldados montados en vehículos de combate. Eran maestros en una compleja disciplina que requería años de entrenamiento, valor excepcional y una coordinación perfecta entre conductor, arquero y caballos. El carro de guerra mitánio era una maravilla de ingeniería militar, ligero pero resistente, construido con madera curvada y reforzado con cuero, diseñado para alcanzar velocidades impresionantes en el campo de batalla. Cada carro era tirado por 2 caballos de guerra cuidadosamente seleccionados y entrenados desde potros en métodos que se transmitían de generación en generación. Los establos reales de Mitanni eran lugares de prestigio donde criadores y entrenadores aplicaban técnicas sofisticadas que asombraban incluso a las otras grandes potencias de la época. De hecho, un tratado sobre entrenamiento ecuestre escrito por Kikuli, un entrenador de caballos hurrita, ha sobrevivido hasta nuestros días en tablillas hititas, demostrando cómo el conocimiento mitánio en este campo era tan valioso que otros reinos lo copiaban y preservaban celosamente. La táctica de combate de los carros mitáneos combinaba velocidad, movilidad y potencia de fuego en una sinfonía mortal que podía desbaratar formaciones enemigas y sembrar el pánico en las filas adversarias. Los Mariannu se lanzaban al galope contra sus oponentes, disparando nubes de flechas, mientras maniobraban con precisión asombrosa, para luego retirarse rápidamente antes de que el enemigo pudiera responder efectivamente. Esta táctica de golpear y retirarse requería no solo destreza individual, sino también coordinación de escuadrón, ya que los carros operaban en formaciones que maximizaban su impacto. Las grandes batallas de la época, como las que enfrentaron a Mitanni contra los hititas en las llanuras de Siria, se decidían a menudo por la superioridad en el manejo de los carros de guerra. Los conductores debían controlar a los caballos con las riendas, mientras mantenían el equilibrio en un vehículo que se sacudía violentamente sobre terreno irregular, y los arqueros debían disparar con precisión mortal mientras el carro se movía a toda velocidad. Este nivel de habilidad convertía a los Meriannu en guerreros legendarios, cuya reputación se extendía por todo el mundo conocido, desde las costas del Mediterráneo hasta las montañas de Irán. La influencia cultural de Mitanni durante esta época dorada se extendía mucho más allá de sus fronteras políticas. El arte hurrita, con sus distintivos motivos geométricos y sus representaciones de dioses y héroes, influenció las tradiciones artísticas de pueblos vecinos. La lengua hurrita se convirtió en un idioma de prestigio en muchas cortes regionales, y los escribas que dominaban tanto el hurrita como el acadio eran altamente valorados. La religión hurrita,
con su complejo panteón y sus rituales elaborados, dejó huellas profundas incluso en la mitología hitita, donde dioses como Teshub fueron adoptados y venerados bajo nuevos nombres. Las princesas mitanias, que se convertían en reinas de Egipto, llevaban consigo no solo su linaje real, sino también sus costumbres, sus diosas protectoras y sus tradiciones, enriqueciendo la ya diversa cultura de la corte faraónica. En los palacios de Tebas y Memphis se hablaba hurrita en las cámaras privadas de las reinas extranjeras. Se realizaban rituales en honor a Hepat y Shaushka, y se criaban niños que eran tanto egipcios como hurritas, símbolos vivientes de la alianza entre dos mundos. El equilibrio de poder que Mitanni ayudó a establecer en el antiguo Oriente Próximo durante el siglo XV antes de nuestra era representó uno de los períodos más estables de la historia de la región. Las grandes potencias, Egipto, Mitanni, Hatti y Babilonia, se reconocían mutuamente como iguales y mantenían sus rivalidades dentro de límites diplomáticos, evitando conflictos totales que habrían sido devastadores para todos. Esta era de equilibrio permitió el florecimiento del comercio internacional, el intercambio de ideas y tecnologías, y el desarrollo de un sistema de relaciones internacionales sorprendentemente sofisticado. Los reyes se enviaban regalos mutuamente, intercambiaban embajadores permanentes, negociaban tratados comerciales y matrimoniales, y se consultaban sobre asuntos de interés común. Mitanni, situado en el corazón de este sistema, actuaba a menudo como mediador y como garantía del orden establecido. Su poder militar y su red de alianzas aseguraban que ninguna potencia pudiera dominar completamente a las demás. Así, bajo el sol radiante de su apogeo, Mitanni brilló como un faro de poder, cultura y diplomacia en el paisaje del antiguo Oriente Próximo. Sus guerreros de carros galopaban invictos por las llanuras. Sus princesas tejían alianzas que unían dinastías, y su influencia se extendía desde las montañas de Anatolia hasta los desiertos de Siria. Pero como todas las cosas en este mundo transitorio, este esplendor contenía en su seno las semillas de su propia transformación. En el horizonte, nuevas amenazas comenzaban a gestarse, y el equilibrio que parecía tan firme pronto sería puesto a prueba por fuerzas que transformarían el mapa político de la región. Descansa ahora con la imagen de este reino en su momento más glorioso, con el eco de cascos de caballos resonando en tu mente, con la visión de alianzas sagradas tejidas en palacios dorados, y permite que esta historia de grandeza y sabiduría diplomática te acompañe en tu sueño sereno. Llegamos ahora, viajeros del tiempo, al capítulo final de nuestra travesía por las tierras de Mitanni, donde las sombras del ocaso se extienden sobre un reino que una vez brilló con esplendor incomparable. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo los imperios más poderosos, aquellos que parecían eternos e invencibles, pueden desmoronarse ante fuerzas que transforman el equilibrio del mundo? ¿Te has preguntado qué sentimientos albergaban los últimos reyes de una civilización cuando veían cómo todo lo que sus ancestros construyeron se desvanecía entre las ambiciones de enemigos implacables? Esta noche completamos nuestro viaje observando cómo Mitanni, ese reino que tejió alianzas con faraones y dominó las artes de la guerra, enfrentó el destino que aguarda a todas las cosas mortales: la transformación, la fragmentación y, finalmente, el silencio. Respira hondo, cierra tus ojos y permite que esta historia de grandeza perdida te envuelva en su melancolía serena, recordándote que incluso en la caída existe una belleza profunda,
una lección sobre la impermanencia de todo poder terrenal y la eternidad de los legados que perduran en el susurro del viento sobre ruinas antiguas. Los primeros signos de debilitamiento del poder mitáneo comenzaron a manifestarse durante la segunda mitad del siglo XIV, antes de nuestra era, cuando las fuerzas que habían sostenido el equilibrio regional empezaron a desmoronarse. El reino de Hatti, bajo el liderazgo de monarcas ambiciosos y militarmente capaces, inició una política expansionista que apuntaba directamente hacia los territorios sirios que Mitanni había controlado durante generaciones. Suppiluliuma I, cuyo nombre resuena en la historia como uno de los más grandes conquistadores hititas, ascendió al trono con la determinación de convertir a su reino en la potencia hegemónica del Oriente Próximo. Este soberano no era un simple guerrero sediento de conquista, era un estratega brillante que comprendía que para derrotar a Mitanni debía primero aislarla diplomáticamente y luego golpear en el momento de máxima debilidad. Con paciencia calculada, Suppiluliuma observó las tensiones internas que comenzaban a fracturar la unidad del reino hurrita, esperando el momento propicio para lanzar sus ejércitos hacia el sur y el este. Las primeras campañas hititas fueron devastadoras. Ciudades que habían sido leales a Mitanni durante siglos cayeron una tras otra, y los vasallos sirios comenzaron a cambiar su lealtad hacia el nuevo poder emergente que prometía protección y recompensas. La situación se complicó aún más debido a los problemas dinásticos que plagaron a Mitanni durante este periodo crítico. Tras la muerte de Tushratta, el rey que había mantenido la alianza con Egipto y resistido las primeras incursiones hititas, el reino se sumió en una guerra civil devastadora por la sucesión al trono. Diferentes facciones de la nobleza hurrita apoyaban a distintos pretendientes, fragmentando el poder central y debilitando la capacidad del reino para responder efectivamente a las amenazas externas. Uno de estos pretendientes, Shutarna III, buscó apoyo en el enemigo tradicional. Llegó a un acuerdo con Suppiluliuma que efectivamente convertía a Mitanni en un estado vasallo de Hatti. Esta decisión, nacida de la desesperación y la ambición personal, representó un punto de inflexión catastrófico en la historia del reino. Lo que había sido una potencia independiente, capaz de negociar de igual a igual con Egipto, se transformó en un estado títere, controlado desde Hattusa, la capital hitita. Las consecuencias de esta subordinación fueron inmediatas y profundas. Los territorios occidentales de Mitanni quedaron bajo control hitita directo, mientras que el núcleo del reino en el valle del Kabur se reducía a una fracción de su antigua extensión. Mientras los hititas desmantelaban el poder mitáneo desde el oeste, una amenaza aún más mortal comenzaba a manifestarse desde el este. Asiria, que durante el apogeo de Mitanni había sido forzada a una posición subordinada, experimentaba un renacimiento espectacular bajo el liderazgo de reyes guerreros que no habían olvidado las humillaciones del pasado. Ashur-uballit primero fue el artífice de este resurgimiento asirio, transformando lo que había sido un modesto reino en una potencia militar formidable que miraba con ojos hambrientos hacia las tierras que Mitanni había dominado. Los asirios no solo buscaban venganza por las décadas de vasallaje, ambicionaban controlar las rutas comerciales que atravesaban el norte de Mesopotamia y establecer su hegemonía sobre todos los pueblos de la región. Las campañas asirias fueron metódicas y brutales, ciudad tras ciudad en el corazón de lo que había sido. Mitanni cayó ante los ejércitos de Nínive.
Los habitantes de estas ciudades, que habían vivido bajo la paz mitania durante generaciones, ahora experimentaban la furia de un conquistador que no conocía la clemencia. Los testimonios asirios se jactaban de las victorias obtenidas, de los tributos exigidos y de la sumisión forzada de pueblos que antes habían sido orgullosos súbditos de los reyes hurritas. Entre el yunque hitita y el martillo asirio, Mitanni se fragmentó en entidades políticas cada vez más pequeñas e impotentes. Durante un breve periodo, existieron múltiples reinos que reclamaban ser los herederos legítimos del antiguo imperio. Hani-Galbat bajo dominio asirio, pequeños principados hurritas en las zonas montañosas, ciudades-estado que buscaban preservar su autonomía navegando entre las grandes potencias. Estos vestigios del antiguo reino intentaron mantener vivas las tradiciones y la identidad hurrita, pero carecían del poder militar y la cohesión política necesarios para resistir efectivamente. Los últimos reyes que llevaron el título de soberanos de Mitanni fueron poco más que gobernadores locales que debían su posición al favor de amos extranjeros, ya fueran hititas o asirios. Las tablillas de la época reflejan esta realidad dolorosa. Documentos legales donde se mencionan autoridades asirias supervisando asuntos que antes habían sido prerrogativa exclusiva de la administración mitania. Cartas diplomáticas donde pequeños príncipes hurritas suplicaban protección a potencias que los veían con desprecio apenas disimulado. La dignidad real que había caracterizado las comunicaciones entre los reyes de Mitanni y los faraones de Egipto se había desvanecido, reemplazada por la humillación del sometimiento. La desaparición de Egipto como aliado confiable aceleró el colapso final de Mitanni. Durante el reinado de Akenatón, el faraón hereje que trasladó la capital a Amarna y se concentró en su revolución religiosa, Egipto abandonó efectivamente su compromiso con la defensa de sus aliados sirios. Las desesperadas cartas que los vasallos egipcios en Siria enviaban a la corte faraónica, suplicando ayuda militar contra las invasiones hititas, quedaron sin respuesta. Esta negligencia diplomática permitió a Suppiluliuma consolidar el dominio hitita sobre toda Siria, sin enfrentar resistencia egipcia significativa. Para Mitanni, la pérdida del apoyo egipcio significó el fin de cualquier esperanza de mantener el equilibrio de poder que había garantizado su independencia. Los últimos reyes mitanios comprendieron con amarga claridad que estaban solos frente a enemigos que los superaban en todos los aspectos, en número de soldados, en recursos económicos, en capacidad de movilización y en determinación implacable. El antiguo sistema de alianzas matrimoniales y diplomáticas, que había sido la obra maestra de la política exterior mitania, se reveló inútil cuando uno de los pilares fundamentales, Egipto, se retiraba del escenario. Hacia el año 1270 antes de nuestra era, durante el reinado del rey asirio Salmanasar I, el último vestigio independiente de Mitanni dejó de existir como entidad política. Las campañas asirias de este periodo fueron particularmente devastadoras, arrasando ciudades y deportando poblaciones enteras según la brutal política que Asiria convertiría en su marca distintiva. Huasukani, la orgullosa capital que había albergado a generaciones de reyes hurritas y que había sido el corazón político y cultural del imperio, fue conquistada y su población dispersada. Los templos donde se habían venerado a Teshub y Epat durante siglos fueron profanados o reconvertidos al culto de los dioses asirios.
Los palacios donde princesas mitanias se habían preparado para sus viajes hacia Egipto quedaron en ruinas. Sus salones silenciosos, salvo por el viento que arrastraba el polvo del olvido. La lengua hurrita, que había sido idioma de poder y prestigio, comenzó su lento declive hacia la extinción, preservada solo en textos litúrgicos y en las memorias cada vez más difusas de pueblos sometidos. El nombre mismo de Mitanni se desvaneció de los registros contemporáneos, reemplazado por términos asirios que negaban incluso la existencia pasada de un reino independiente. Sin embargo, el legado de Mitanni no desapareció completamente con la extinción política del reino. Los hurritas, aunque ya no constituían una entidad política unificada, continuaron existiendo como pueblo, preservando elementos de su cultura y tradiciones bajo la dominación de sucesivos imperios. La influencia hurrita en la religión y mitología hitita perduró durante siglos, con dioses y mitos hurritas integrados firmemente en el panteón anatolio. Las técnicas de entrenamiento de caballos desarrolladas por los maestros mitanios continuaron siendo utilizadas y transmitidas, preservadas en textos que circulaban por todo el Oriente Próximo. El arte hurrita, con sus motivos distintivos y su estética particular, influyó en las tradiciones artísticas de los pueblos vecinos mucho tiempo después de que el último rey de Mitanni hubiera desaparecido. Y en las ruinas de ciudades antiguas, bajo montículos de tierra que guardan los secretos de milenios, los arqueólogos modernos descubren tablillas cuneiformes, sellos cilíndricos y fragmentos de cerámica que testimonian la existencia de esta civilización olvidada, permitiendo que su historia resurja de las sombras y hable nuevamente a quienes están dispuestos a escuchar. Así termina nuestro viaje por las tierras de Mitanni, ese reino que surgió de las montañas para brillar brevemente bajo el sol de la historia antes de desvanecerse entre las sombras de imperios más poderosos. Hemos caminado junto a sus reyes desde los días del origen hasta el amargo final. Hemos contemplado la gloria de sus alianzas con Egipto y la destreza de sus guerreros de carros, y hemos sido testigos silenciosos de su caída ante fuerzas que transformaron el mapa del mundo antiguo. Que esta historia te acompañe en tu descanso, viajero del tiempo, recordándote que todos los imperios son temporales, pero que las lecciones que dejan perduran eternamente. Que el eco de los cascos de los caballos mitanios sobre las llanuras antiguas te arrope en tu sueño. Que la sabiduría de una civilización perdida ilumine tu comprensión del mundo, y que la serenidad del conocimiento profundo te traiga paz en esta noche y en todas las noches por venir. Duerme ahora con la certeza de que, aunque Mitanni ya no existe, su memoria vive en estas palabras, en estas historias que atraviesan el abismo del tiempo para llegar hasta ti, hasta nuestro próximo encuentro en el manuscrito eterno, donde nuevas historias del pasado aguardan para revelarse bajo la luz de la luna.